tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días. Gracias, profe. Hola. Buenos días, profe. Buenas. Sí vimos un video, compañeros, de la lechuguilla. No sé. No, maestro. Miren, Se nada más me para hace que, que no, profe. bueno, no es para complementar algo de la... Nomás díganme si se escucha. Yo soy Justino Solís, originario de aquí, de estas tierras, de municipios de 14. Y mi oficio es campesino, tallador. ¿Y se escucha? Sí, maestro. Profe. Sí, profe, sí soy. Sí, profe, se ¿Y se escucha escucha? bien. Bueno, órale. Tallo la fibra de lechuguilla a muy bajo precio porque nos la pagan a muy bajo precio. Yo soy Justino Solís, originario de aquí, de estas tierras, de municipios de 14. Y mi oficio es campesino, tallador. Y tallo la fibra de lechuguilla a muy bajo precio porque nos la pagan a muy bajo precio. De hecho, no se mantiene uno con lo que gana, uno lo poco que gana de la fibra no se mantiene porque se la pagan muy barata y quisiera que nos la pagaran, nos la aumentaran para hacerse vivir uno más mejor, que haya mejor vida. Pero no, aquí estamos batallándole, aquí andamos sufriendo con la tallada. El campesino tallador es el más fregado de todo el país, todo el tiempo. Y este trabajo así se hace, mire.
este oficio es bonito, pero que lo pagaran bien, para que el campesino se ayudara, para que él tenga una mejora de vida, pero no. A lo mucho que talla unos 2-3 kilitos al día. ¿Dónde cree que va a mantenerse con 3 kilos y se lo pagan muy barato? La lechuguilla hay que seguirla podando para que siga teniendo vida. De lo contrario, no, echa su garrocha y ya se muere, la mata y se acabó. Y ahí nace de vuelta, ya cuando lo corta ya sale capón y más áspero. A mí que me echen pa'l monte, habló con mucha tristeza. Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza. Luego levantó su mano, se disparó en la cabeza. ¡Órale! Aquí voy a estar tallando. Ya está la talla lista. A esto se le llama estaca, talla o como sea. Este es un trabajo del sur de Nuevo León y cómo está canijo. Hay que quitarle el guiche, eso se llama guiche. Hay que despuntar primero las puyas. Esta se llama lechuguilla. No es lechuguilla de lechuga, no, es lechuguilla. Como tipo enequén. Lechuguilla de Ixtle. Esta salió muy mala, mira. Esta es muy mala. Señores que saben de esto, esto es tallar Ixtle de lechuguilla. Porque también hay Ixtle de palma. Y pues el reportero del desierto se la sabe de todas. Miren, aquí don Luis me le está quitando las espinas. Porque la verdad, yo ya no puedo con espina, ya no estoy impuesto. Yo tallé mucho. Y se le pone el bolillo así como siempre les he dicho, para protegerse de la espina. Y para ahorrarse tiempo. Porque si yo no me quiero ahorrar tiempo, pues tengo que quitársela yo bien quitada, girarla y luego despuntar. Entonces, aquí don Luis me le está quitando el gancho para que yo sea más rápido al tallar. Y sí la hago. Claro que sí, ustedes lo ven. Aquí estamos. El otro día, como platicaba con don Luis, tallábamos para mantenernos. En mi casa, por ejemplo, fuimos 10 familias. 10 de familia, en la familia. Las familias eran numerosas. Y pues había que comer maíz, tortillas. La base de la alimentación de los mexicanos, las tortillas, el maíz. Y pues comprábamos el maíz, frijol, sal, chile colorado, chile rojo, cascabel, verde, cebolla, galletas de perrito en aquel tiempo. Gente de los ranchos que sabe de galletas de perrito, de animalito, con café, remojadas entre una taza de café. Las tortillas de harina también recién hechas, cuando había elotes, todo eso. Qué bien. Oye, me estás llenando aquí esto se llama abrazada, una abrazada de lechuguilla. Aquí, en el rancho, a esto le decimos tallador. Dijo el señor de por el mante que era un cuchillo. No, le dije es un tallador. Si fuera cuchillo, pues trozar la lechuguilla. No tiene tanto filo, solamente el necesario para tallar y quitar el ixtle. Este se llama banco, este se llama bolillo. Estas garritas se las ponen a veces cuando uno trae guaraches para que el guiche, lo que suelta, no le caiga a uno ahí porque hace roña, hace comezón, ¿verdad? Se rasca uno. Aquí Don Luis me está despinando para que yo no me atalle. Bueno, como que ya hice mucho, ¿no? Después de eso, se acomodan las puyas así, las que abarques con tu mano, las que puedas destroncar, se le llama, para hacer la segunda parte del tallado. Le enredas así en el bolillo, bien apretadito. Y esto que no tiene espina, si le quitas el gajo esto sirve para lavar los trastes. Es mejor que salvo, es mejor que cualquier jabón. Quita la grasa y hace espuma y todo eso. La cuestión es así y volteada. Pero como yo estoy muy bravo para tallar, de un solo lado, miren, y me queda bien bonito. Acá el ixtle me va a quedar ganchudo. Aquí estoy. El reportero del desierto se la sabe de todas, como en el béisbol. Debo tallar bien el ixtle. Aparte, pues, sé que estoy haciendo el video. Sí me estás haciendo la cara, ¿verdad? Sí. Capaz que no. Hoy la cámara no brilla, como digo los reportajes del reportero del desierto. Mira, hice un cadejo. Yo me voy a ir recio porque se supone que estoy muy a la carrera y que quiero tallar mucho.
voy a hacer un cadejo del tamaño de todo este isle. De todas las puyas. Las emparejo bien. ¿Eh? Las Sí. emparejo bien. Mira, ahora de allá, Las emparejo bien, mira. Ay, eso no está. Aquí está. Es que Don Luis también quiere salir en la cámara. Da la cara, aquí también sale en la cámara. Porque estás desestimando. De hecho, Don Luis, tú eres el titular de esta talladera. Nomás que yo aquí vine, como siempre, en la sección de los reportajes del desierto. En la sección de los reportajes del reportero del desierto, de la sección así se hace el tallado de la lechuguilla. ¿Qué números van a la esquina para acá? ¿Cuántos minutos acá marca los minutos? En rojo, en blanco, adelante, en rojo. 4. 4. Ya van 4. Sí. ¡Qué bárbaro! Ya me excedí. Ya no voy a despuntar esto. Una vez más para muestra. Aunque dice que para muestra basta un botón. Pero yo creo que... ese riesgo ahorita me cayó como guiso en el ojo, porque brotó. Esto verde puede caer en el ojo, como que ya me cayó. Ya no estoy... Lo que arde. Arde los ojos bien feo. Pero cuando la lechuguilla está muy jugosa, está muy aguanosa, ¿verdad? Sí. Por contar seca ni siquiera brota. No, ni siquiera. Dale la cubierta. ¿Y crees que no me adapto a estos instrumentos de tallar? Como que estás muy junto al banco, como que estás muy en la punta. Pero bueno, tú así te hallas. La punta del tallador. Le llamo al patrón feo. A ver, voy a ir recio, no porque tengo que quedar bien ante los seguidores. No, pues no. Pero no quedo bien, como que no me adapto a la talla. No me adapto. Pero el tallo es así, no, ya quedé mal como Benito. Ahí va. Es así. 1, 2. De 2 debe caer, ¿verdad? De 2. 1, 2. O sea, le volteo. Esta resbalosa esta, por eso se me zafa. El chavo no tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De hecho, uno tierra. No cierran las manos. Sí, para que no esté tan mojada la mano. 1, 2. Pero debe ser seguido, así. A ver, ya me voy a echar un cadejo porque me dice que ya van 4 minutos. Que no quiero echar tantos. Es más, yo lo traigo a la terrada. De uno tierra uno. Y se vale. Pero se ve muy feo. Así queda pinto. Queda pinto el istre. Medio aterrado. Bueno, después de que uno lo talla, esto lo pone a secar ahí en las ramas para que se seque. Y luego ya seco, entonces uno lo vende. Si lo venden mojado, le rebajan porque el de la tienda tiene que secarlo y pues no le rinde. Claro que mojado pesa más, porque está mojado, le rebajan. Y si no viene mojado, te lo voy a rebajar. Entonces, voy a tallarlo y luego van a secarlo. Ya cuando tallen todo esto, ¿cuánto se llevan de horas para tallar todo esto? Unos 3 horas. 3 horas. En 3 horas talla esto. ¿Y cuántos kilos sale? 4 kilos a 23. 2 por 4, 8, 80 y 3 por 4, 8. 88 pesos. Híjole. Muy poquito dinero. Muy poquito dinero. Órale. No, pues aquí estamos. Voy a ponerlo a secar para mostrarles cómo se seca también. Bueno, a ver, así que me sigan la cámara. Voy a... se quita esto, ¿verdad? Se quita esto. ¿Lo ponen en la cerca? ¿O en el panadero dónde? Ahí le acerca. Bueno, lo extienden así, miren, para que se seque. Lo ponen ralito, para que se seque. Ya cuando se seca, lo juntan otra vez. A ver, aquí en estas ramas. En el panadero también, ¿verdad? Aquí se pone a secar. Luego que ya está seca esta fibra, lo amarran así en una maletita y lo van a vender a la tienda para comprar mandado, para comprar cosas que necesitan aquí en la casa. O dinero, sí les dan dinero. A veces sí, ¿verdad? Cuando hay, sí les dan dinero. Bueno, pues yo desde acá, desde la casa de Don Luis, bueno, acá con Don Luis. Vente, apúntame aquí con Don Luis. Yo, desde acá, a la cara de Luis. Desde acá, con Don Luis, tallando aquí lechuguilla. Ya no quiso ver la cara de Luis. Desde acá, con Don Luis, tallando lechuguilla para sacar fibra, ixtle, para ir a vender a la cooperativa, para comprar mandado, despensa, para comprar el maíz. Dice él que para comprar el maíz, el diario de las tortillas, el maíz diario para las tortillas. Soy Servando Leija, soy el reportero. Saludos, gente de fuera. Hoy estoy calmado. Saludos, soy su reportero. Aquí voy a estar tallando.
Pues bien, compañeros y compañeras, ¿qué les pareció? Profe, se Sí. estuvo viendo muy entrecortada la imagen. El audio sí se escuchaba bien, pero la imagen entrecortada. Pero eso que sacan es bueno, se pueden formar estropajos y todo eso con el hilo que sacan. Así es, compañero. Miren, esa planta que vieron ustedes ahí crece en ese tipo de ambiente, en el desierto chihuahuense. El desierto chihuahuense se extiende desde el sureste de Nuevo México, de Texas, el sur de Texas, ¿verdad? Chihuahua, una parte, Coahuila, Nuevo León, un pedacito de Tamaulipas y hasta el centro de México, ¿verdad? Ahí entre las laderas, entre los cerros, crece esa planta. La gente va y la colecta, ¿verdad? Y le arranca la parte central que se llama cogollo. Ese cogollo tiene las hojas nuevas, ¿verdad? Las hojas que se van formando son un poco más tiernas y adentro tiene una fibra. Si ustedes ven los magueyes, todos los magueyes, ¿verdad?, pertenecen a ese género, al género agave. La lechuguilla, que es la planta que comentaron ahí, ¿verdad?, es del género agave. Y en su interior, ¿verdad?, tiene una buena cantidad de fibras, ya vieron ustedes. Para que esa hoja que está carnosa o algo suave se mantenga erguida o erecta, ¿verdad?, necesita ese sostén interior, que son fibras, ¿verdad? Nosotros estamos hablando en los tejidos del esclerénquima, ¿verdad? El esclerénquima es el tejido de sostén, ¿verdad?, o de refuerzo de los diferentes órganos, en este caso, pues de la hoja, ¿verdad?, de la hoja de agave. Esas fibras, ¿verdad?, van a dar hasta la punta de la hoja, en donde hay una espina que mide como 1 pulgada. Y a los bordes está llena de espinas en forma de uña de gato, ¿verdad? Por eso el señor decía que pues le quitaban las espinas, como él ya no tiene mucha habilidad para tallarla, ¿verdad? Y sobre todo porque las manos de la gente que que talla la lechuguilla, ¿verdad?, se les curten las manos. Hagan de cuenta que las tienen bien ásperas, bien duras. Me ha tocado saludar gente así que hace ese tipo de trabajos y las manos, hagan de cuenta que son como si fueran de madera, así muy, muy duras, ¿no?, la superficie de las manos. Entonces, pues el señor no tiene mucha habilidad o no se dedica mucho a eso, por eso a él le quitaban las espinas el señor, ¿verdad?, le estaba ayudando. Bueno, una vez que tallan las hojas, le retiran esa pulpa que dijeron que se llamaba quiché, ¿verdad?, y quedan los hilos, quedan las fibras, ¿verdad? Esas fibras se utilizan para diferentes productos. Por ejemplo, se pueden utilizar para hacer estropajos. De hecho, hace 40 años les estaré diciendo yo, ¿verdad?, que lo que se vendía en las tiendas para tallar los trastes, pues eran estropajos hechos de la fibra de esa planta, de la lechuguilla. No había de las fibras esas que tienen aquí ahorita, que Scotch Brite, y que de esas que tienen esponjita y que tienen arriba otra superficie más dura. O sea, esas fibras no se vendían aquí, ¿verdad? Ya en los últimos años pues empezaron a venderse, ¿no? Igual los tendederos donde se tendía la ropa, ¿verdad?, estaban hechos a base de esta fibra, ¿verdad? Hagan de cuenta que se tejían dos cordeles, ¿verdad?, y luego se trenzaban, y cuando uno iba a tender la ropa, hagan de cuenta que esos 2 hilos, como estaban muy tensos, los juntaban y le metían por ahí la esquinita de la camisa o la esquinita del pantalón, ¿verdad?, y ya quedaba colgado. No necesitaban ni ¿cómo se llaman? Las pincitas estas. Pues no necesitaban ni las horquillas, ¿verdad?, para colgar la ropa. También de esa fibra se hacían costales. Los costales ahorita son de polietileno, ¿verdad?, la mayoría. Hay algunos costales, ¿verdad?, que todavía por ahí de vez en cuando se ven, ¿verdad?, que están hechos de la fibra de la lechuguilla, para las papas, por ejemplo, para que no se rompan. También se han utilizado, ¿verdad? Si ustedes han visto que en la impermeabilización del techo se utiliza un cepillo, ¿verdad?, un cepillo que tiene unas cerdas, ¿verdad? Las cerdas son de lechuguilla, ¿verdad?, y pueden ser de otro tipo de materiales también, de otras especies de agave, ¿verdad? Y con esas se unta el impermeabilizante y es como si estuvieran como barriendo, ¿no? Es como
se distribuye bien el impermeabilizante en los techos. Entonces, pues se utiliza eso. También se han utilizado para hacer sandalias y para hacer bolsas y otros productos, ¿verdad? Entonces, sí, compañero, además de hacer fibras o hacer unos molotitos para lavar los trastes, ¿verdad? Se puede hacer con esa fibra, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Profe, Sí. video se mencionaba que el ixtle de la lechuguilla es distinto al ixtle de palma. O sea, mi duda es, por ejemplo, el ixtle que uno compra en una ferretería para amarrar ixtle de 1 o 2 cabos, ¿es de lechuguilla o de palma? Sí, Las bolas de... mayormente son de lechuguilla, ¿verdad? La lechuguilla, como usted, no sé si alcanzaron a ver ahí en el ambiente donde están, esas se me hace que no salió una toma de esa parte, pero las lechuguillas están en los lomeríos, ¿verdad? Y están en el piso, en el suelo. En ocasiones, pues están en las palmas y pues hay que bajarlas. A veces es más trabajo bajarlas las de pues las de las palmas, ¿no? Pero igual, si se alcanzan, ¿verdad? Con la garrocha que traen, porque hay palmas que pueden medir, que no están a la mano, ¿verdad? Que pueden medir 6, 7, 8, 10 metros, ¿verdad? De altura, y pues esas no se utilizan. Y es más trabajo ir a buscarlas y tratar de alcanzarlas, bajar el cogollo y lo demás, ¿verdad? Por eso se utiliza más la de lechuguilla, pero también la fibra de la hoja de la palma, le llaman palma yuca, ¿verdad? Hay varias especies aquí, la yuca filífera, la yuca carnerosana, por ejemplo, que son dos especies de yuca a las que le llaman palmas, ¿verdad? La de la yuca filífera tiene la hoja más o menos del mismo tamaño que las plantas que ustedes estuvieron viendo ahí de lechuguilla. Sin embargo, hay una yuca, la yuca carnerosana, que les comento, sus hojas pueden medir desde 55 hasta 1 metro de longitud. Es decir, las fibras son más largas, ¿verdad? Son más gruesas, ¿verdad? Y son de mayor calidad o mayor resistencia. Depende para lo que se vayan a utilizar, ¿verdad? Si, por ejemplo, se van a hacer de esas cuerdas como las que van a estar o que a veces están donde hay barcos o donde hay lanchas grandes, ¿verdad? Se utilizan algunas de sintética y otras se utilizan todavía de ese tipo de cuerdas, ¿no? Donde la cuerda es muy gruesa, es muy resistente y necesita fibras pues más largas y más gruesas, ¿verdad? Para que pueda tener mayor tensión y que los barcos que están o las lanchas de esas grandes que están en vaivén, en la orilla del mar, pues que no se rompa el hilo y se vaya la lancha, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos se puede usar, pero es más accesible la de la lechuguilla, como les comento, ¿verdad? Es más difícil bajar las de las palmas yuca, ¿verdad? Así es. Pero igual se pueden hacer cepillos de la hoja de fibra de yuca para hacer también los cepillos para impermeabilizar, ¿verdad? O algo que necesite hacer algún amarre más fuerte. Por ejemplo, en las construcciones rurales, ¿verdad? Ahí, si se fijaron las cercas que están ahí, ¿verdad? Las cercas están hechas de puras ramas. Entonces, a veces los techos también tienen amarres o enlaces, ¿verdad? Y pues esas fibras son más resistentes y más largas para hacer mejores amarres entre las piezas de madera, ¿verdad? Porque, pues sí, porque pues hay diferentes, hay diferente infraestructura o diferente, por ejemplo, a veces tienen que hacer lazos pues para amarrar las yuntas de los bueyes, por ejemplo, también, que tienen, si ustedes si han fijado cuando andan sembrando, a veces todavía hay gente que siembra, con bueyes, ¿verdad? No andan con tractores. Hay algunos que sí tienen tractores y otros no, ¿verdad? Pero hay gente que todavía tiene ese tipo de, digamos, ese tipo pues de ayuda para poder sembrar. Tienen un arado y hagan de cuenta que les amarran un yugo, una pieza de madera y pues tienen que amarrarla también con ese tipo de fibra, que es muy dura porque los animales son muy fuertes, ¿verdad? No sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, ya se fijaron, les compran la fibra muy barata, ¿verdad? Pero igual,
pues algo se ayuda, ¿no? Porque pues tienen sus tierras donde también cultivan, pero muchas de esas tierras son de temporal. Es decir, la producción que se realiza, ¿verdad? O que se obtiene de esos cultivos, de maíz, de frijol, de chile y de otras cosas, pues está supeditada a lo que llueve, ¿verdad? No tienen riego y a veces pues no es la temporada de siembra y pues aprovechan ese tiempo para pues para traer la lechuguilla. Incluso hay algunos que son pastores a la vez, ¿verdad? Que tienen cabras y las traen las llevan pues a comer, ¿verdad? Las sacan a las cabras y en ese recorrido pues recogen también los cogollos de la lechuguilla y luego pues ya llegan y los tallan, ¿verdad? Entonces es una manera de ayudarse, ¿verdad? Con esa actividad económica, aunque no es muy bien pagada y pues si ya se dieron cuenta es muy irritante, ¿no? Las manos, los pies se pueden pues irritar, ¿no? Y lo que pasa es que la lechuguilla tiene una sustancia, tiene muchas saponinas, ¿verdad? De hecho, dijeron que la parte de abajo, que es la que tiene más saponinas, se utiliza para hacer como una especie de jabón, para lavar la ropa, ¿verdad? Ya sabemos que un jabón es la saponificación, ¿verdad? O esterificación con la que se hacen los jabones, ¿verdad? En fin, bueno, pues vamos a continuar con el archivo que tenemos por ahí pendiente, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver lo de los órganos. Sí, compañera, mande. Es que usted había comentado que nos iba a pasar las presentaciones y no las ha pasado. ¿No las he pasado? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está el repaso 1, compañera, que es la que vamos a terminar, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, sí está, maestro. Bueno, mire, déjeme subir la otra de una vez y sirve que la vamos viendo, ¿verdad? Que es el repaso 2, ¿verdad? Pues ahí se está cargando, vamos a esperar un poquito a que se cargue. Gracias, profe. Sí, no, ¿de qué? ¿Cómo van con lo de las evidencias? Con lo del PIA, por ejemplo. Profe, es que en la evidencia 1 menciona algo que usted nos tiene que pasar. No sé si ya lo subiría o apenas lo va a subir. ¿Qué es, compañera? Sí, en las guías instruccionales, ¿verdad? Y los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Viene explicándose ahí qué evidencias son las que se deben de entregar. La guía instruccional les indica, ¿verdad? Qué debe hacerse y con los instrumentos de evaluación se tiene que ajustarse ustedes a ese formato, ¿verdad? Con qué deben de cumplir. Es con una rúbrica, ¿verdad? Para poder que la evidencia que están entregando pues esté bien ajustada a los parámetros que se están solicitando, ¿verdad? Pues que se está tardando aquí en cargar. Bueno, vamos a ver si se puede abrir la guía instruccional esta de una vez. No, profe, perdón, para las prácticas. Para las prácticas. Sí, Sí. ¿cómo va a estar? Sí, mire, vamos a hacer una práctica la semana que viene para ver lo del microscopio. Yo creo que esa práctica la podemos hacer virtual. A mí me encantaría que se vieran pues presenciales, ¿no? En la práctica, pues en vivo, ¿no? Donde se utilizan en laminillas, donde hay cortes de diferentes órganos, ¿verdad? O donde se aprecian diferentes tejidos. Siempre es mejor, pues, ver las laminillas, ¿verdad? Pero, pues lo que pasa es que ya está saliendo la vacuna, ¿no? Ya están en ese proceso
pues de conseguirlas, ¿no? Entonces, como que ya se está acercando la fecha y a lo mejor hay oportunidad de verlas, ¿verdad? Pero igual vemos esa práctica y obviamente que cuando se vea la práctica se alcanza a verse la que se esté viendo, ¿verdad? Si es que nos reintegramos muy pronto, pues igual aprovechar para ver las laminillas en vivo, ¿no? Reconocer los tejidos y demás, ¿verdad? Pero bueno, entonces, miren, aquí están las guías instruccionales, ¿verdad? Aquí viene uno de ellos, por ejemplo, entre ellos está la práctica del microscopio, ¿verdad? Aquí la idea es ver el microscopio, ¿verdad? Conocer las partes. Ustedes a lo mejor ya las conocen o más o menos las conocen, ¿verdad? Porque a veces no se tiene oportunidad de al menos reconocer las partes, ¿verdad? Y algunos otros comentarios acerca de eso. Y también la idea era, pues, utilizarlo para ver algunas laminillas, ¿verdad? De hecho, estas laminillas, pues, en la red hay cortes u observaciones de diferentes organismos, ¿verdad? Igual eso se pueden utilizar. Más que la semana que viene vamos a ver la práctica del microscopio, compañeros. Entonces, pues igual aquí está para que la vayan leyendo, ¿verdad? Igual la preparamos este fin de semana para que ya esté lista para el día que nos toque la práctica, ¿verdad? Bueno, como podrán ver, ya están aquí entonces las dos presentaciones, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver ahí, compañera? Sí, profe. Bueno, miren, vamos al menos a ver unos 10 minutos para adelantarle a esta sesión de clase. Vimos en la sesión anterior lo relacionado con las fibras, ¿verdad? Por eso era conveniente de alguna manera ver lo del tallado de la lechuguilla para que conocieran pues cuáles son las fibras, qué es de lo que estamos hablando, del tejido de resistencia, ¿verdad? O de sostén, y que además puede aprovecharse, ¿verdad? Que es de importancia económica. En este caso, el sistema dérmico está formado por dos tipos de tejidos, ¿verdad? El epidérmico y el de la peridermis. El epidérmico o epidermis, ¿verdad? Es el tejido que tienen todas las plantas, es decir, es el recubrimiento externo, ¿verdad? Ya sea en tallos, en hojas, raíces o en cualquier órgano, ¿verdad? La epidermis viene a ser siempre la parte externa de ese órgano y está formado por un conjunto de células, ¿verdad? Que son de diferente tipo y con diferente función. Habíamos visto en el caso de la epidermis, por ejemplo, mire, vamos a ver esta diapositiva, habíamos visto por ahí o habíamos comentado acerca de la importancia de los estomas, ¿verdad? Y aquí ya un poco más enfocado vemos, por ejemplo, en esta micrografía de electrónica de barrido que está por ahí en la parte superior derecha, se alcanzan a ver las células oclusivas, ¿verdad? Que son las células que cierran el ostiolo o apertura, ¿verdad? Por donde entran y salen los gases, ¿verdad? Obviamente que ahí se difunde el oxígeno y aparte del que produce la planta, pues en el aire viene oxígeno y también vienen CO2, que es el que utiliza para la fotosíntesis y producir carbohidratos, ¿verdad? Tiene otras células que son células anexas, las que están rodeando a ese estoma, ¿verdad? Que le ayudan también a regular de alguna manera, ¿verdad? En su conjunto, pues la entrada y salida de gases, ¿verdad? Y en la que podemos ver aquí en la imagen verde que se ve aquí, vemos que hay células tabulares, es decir, células que están alargadas, ¿verdad? Que son planas, y vemos otras células que son un poco más pequeñas y que son las que están rodeando a las células oclusivas del estoma, ¿verdad? Maestro, Sí. no está compartiendo pantalla. Ah, pues les pregunté, compañeras, que si se veía, dijeron que sí. Ah, pero yo pensé en las presentaciones que si ya las había subido, o sea, que si ya aparecían. No hay problema, bueno, vamos a compartirla. De hecho, le estaba diciendo, ¿se ve la presentación? Sí, bueno, pues, ok, miren, aquí está. Pues díganmelo luego, compañeras, porque pues ya casi me aventaba 10 minutos ahí y no sabía que no la estaban viendo.
A ver. Ay. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si no se tarda en cargarse. A ver, ahora sí se ve. Ahora sí. Ok. Bueno, miren, de estas imágenes son las de las que les estaba hablando. En la parte superior derecha tenemos una micrografía electrónica de barrido donde se ven las células oclusivas, ¿verdad? Que son las que permiten la apertura, ¿verdad? Del ostiolo o espacio que comunica el exterior con el interior de la hoja de la planta, ¿verdad? Y esta está acompañado de otras células, un poco pues más grandes, pero que las células oclusivas, pero más pequeñas que las células tabulares, ¿verdad? En la imagen verde vemos unas células muy alargadas, irregulares, que son las células tabulares, y vemos las células acompañantes, que están más pequeñas, formando una especie de glomérulos alrededor de los estomas, ¿verdad? Ya vemos ahí que hay 3 tipos diferentes de células, nada más en lo que vimos eso, ¿verdad? Estamos viendo que en la parte de abajo, ¿verdad? También hay una buena cantidad de células tabulares, ¿verdad? Y vemos que en los extremos de esas células tabulares o alargadas, en cada uno de los extremos hay una especie de espacio blanco, ¿verdad? Pequeñito, que es un estoma también, ¿verdad? Entonces, en la parte donde se encuentran los extremos de cada célula tabular, hay un estoma. Si ustedes se fijan, se alcanza a ver el espacio, el ostiolo en la parte media de ese estoma. Entonces, aquí hay varias y en todas se ve muy bien, ¿verdad? De hecho, aquí menciona ostiolo, nada más que viene en inglés, ¿verdad? Donde dice epidermis de Iris germanica. Iris germanica es una planta monocotiledónea, ¿verdad? Es una planta ornamental. Encima de donde viene el nombre, ese que viene en azul, de Iris germanica, ahí viene un ostiolo y viene pues también obviamente que un estoma, ¿verdad? Incluso en algunas células se alcanza a ver, por ejemplo, aquí la vacuola. Aquí en la diapositiva no se ve muy bien, ¿verdad? Pero obviamente que ya en una laminilla, ¿verdad? Vista en el microscopio, sí es posible ver las vacuolas. Incluso a veces hasta se ve el núcleo también, ¿verdad? Se señala la pared celular, ¿verdad? Ok, incluso se ve aquí el núcleo, en otras se señalan otras, ¿verdad? En fin, la epidermis, como la podemos ver en una hoja, si ustedes se fijan, en un corte transversal de hoja, si nos vamos al lado izquierdo, vamos a ver que la hoja en ambos lados tiene una epidermis, dice epi, ¿verdad? Y CU es cutícula, es decir, es una capa cerosa que secreta la epidermis, ¿verdad? Y que es como un recubrimiento para evitar la desecación, ¿verdad? Hay gran cantidad de ceras y que sirve como un aislante, pero también para evitar la salida de la humedad que tienen las células, ¿verdad? Si no tuviera esa capa cerosa, pues se deshidrataba la hoja, ¿verdad? Entonces, vemos que inmediatamente después de la epidermis viene la palabra pal, que significa palizada. Palizada es el tejido fotosintético asimilador, ¿verdad? En el cual las células están colocadas como si fueran unos barriles, unas seguidas de otras, ¿verdad? Apiladas de tal manera que, de una manera compacta. Vemos que cada puntito que se ve ahí es un cloroplasto, ¿verdad? Y luego abajo de ese tejido hay una nervadura, ¿verdad? En la nervadura se alcanza a ver el gilema, donde se ven, por ejemplo, células, se ven como 3 células grandes, ¿verdad? Y se ven otras células un poco más pequeñas, que también son de gilema, pero se alcanza a ver el espacio o lumen de esa célula. Y abajo de ese paquetito que tenemos aquí, hay otro paquetito que es el de donde dice pH, ¿verdad? En inglés es floema, ¿verdad?
Aquí vemos un cúmulo de células de floema, ¿verdad? Y vemos que está rodeada por una banda. Vemos que alrededor de ese cilindro vascular, de ese conjunto vascular de xilema y floema, hay una célula de la vaina que rodea, o hay varias células en forma de una vaina o una especie de collar rodeando ese haz vascular, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, en todos los lados de ese círculo o haz vascular hay células alargadas como las del parénquima empalizada, pero están colocadas en diferentes posiciones, ¿verdad? Unas están inclinadas y dejan espacios, de tal manera que es una ventaja adaptativa el tener una parte donde las células, que también son fotosintéticas, no están tan compactas como en la palizada. ¿Por qué? Porque donde está en la epidermis inferior vemos que hay un estoma, ¿verdad? A través de ese estoma entran los gases y se difunden entre esas células que están flojamente acomodadas, ¿verdad? De esta manera alcanza a llegar los gases hasta donde está el parénquima empalizada, que es el que recibe la mayor cantidad de luz, ¿verdad? Y es la parte más activa de la hoja, ¿verdad? Incluso la humedad, ¿verdad? A veces es posible que entre humedad también a partir de estas partes, ¿verdad? De estos estomas. Miren, compañeras, aquí hay diferentes tipos de tricomas, ¿verdad? Los tricomas son pelos, ¿verdad? O son proyecciones epidérmicas, es decir, tienen su origen en la epidermis, en células de la epidermis. El de la ortiga, por ejemplo, si ustedes se fijan, en el extremo se ve como una gotita. Esa gotita es una gotita que tiene compuestos irritantes, ¿verdad? Que tiene proteínas, que cuando la gente toca sin querer la hoja de estas plantas, ¿verdad? El pinchazo, ¿verdad? Junto con este líquido que tienen aquí, hace que les dé mucho ardor, es decir, duele de perdido una media hora, ¿verdad? Les da un dolor fuerte en donde pican esos tricomas, ¿verdad? Que son pelitos que pueden llegar a medir 1 milímetro hasta 2 milímetros, ¿verdad? A veces los vemos muy bien encima de las hojas. Y del lado derecho vemos diferentes tipos de tricomas, ¿verdad? Vemos que, ¿alguien conoce el cenizo? Un arbusto que le llaman cenizo. Bueno, mire, en el caso del cenizo, si usted toma la hoja de cenizo y le hace un raspado con una navaja y lo pone en un porte, le pone una gotita de agua y un cubre y lo pone a ver el microscopio, va a encontrar pelos de este tipo que están ramificados en forma de candelabro, ¿verdad? De tipo candelabriforme. Si usted le quita, por ejemplo, a la hoja de los encinos, que usted ve el encino siempre verde, por ejemplo, los encinos que están en mayor cantidad plantados en la ciudad y aparte ahí en la universidad, ¿verdad? Estos van a tener debajo en el vez de la hoja, van a tener bastantes, pero bastantes pelos escamosos, que son como el que se ve aquí en la parte superior izquierda, ¿verdad? En donde hay varios pelos que están unidos entre sí radialmente, de tal manera que de todos esos pelos, ¿verdad? Se forma una escama, ¿verdad? Esa escama puede estar unida hasta casi el ápice, como en el caso de esta, ¿verdad? O puede estar en forma de estrella, ¿verdad? A veces la unión es muy, muy abajo y quedan cada uno de esos pelitos formando un tipo de estrella. El que parece champiñón que se ve aquí es un pelo glandular, como el que está abajo también, que está segmentado. Estos pelos glandulares, por lo regular, ahí se acumulan los aceites esenciales, ¿verdad? Los aceites esenciales o compuestos aromáticos se alojan en esa parte, ¿verdad? Precisamente para que se difunda el aroma y sobre todo porque hay herbívoros, ¿verdad? Hay insectos, por ejemplo, que se alimentan de las hojas y en este caso este tipo de compuestos almacenados ahí de alguna manera repelen a estos insectos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera están asociados con el aspecto de sobrevivencia pues, de la planta, ¿verdad? Y para que se evite el daño. Entonces, hay diferente cantidad de tricomas, ¿verdad? Hay unos que están pegados en dos, hay unos que son, por ejemplo, erectos como este que está aquí, de varias células, ¿verdad? O como en el caso de la ortiguilla, de una sola célula, ¿verdad? En fin, entonces los tricomas también son componentes
que pueden presentarse en las plantas. Hay plantas que en la epidermis, sus hojas o tallos no tienen tricomas, ¿verdad? Por lo tanto, son glabros, es decir, carecen de ese tipo de elementos, ¿verdad? Y en otros casos está tan densamente cubierta esa estructura, como por ejemplo en el cenizo, en el que la hoja se ve gris o se ve blanca o grisácea, precisamente por esa abundancia, ¿verdad? Y densidad de vellosidades que tiene. ¿Ok? Pues bueno, compañeros, ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profe. Pues bueno, ok, muy bien. Vayan viendo lo de las 10 instruccionales. Ya les subí el repaso 2, ¿verdad? Las presentaciones para que las vayan viendo. Y si tienen alguna duda, pues las comentamos la semana entrante, ¿verdad? Pues que tengan buen día, compañeros. Estamos Sí, platicando. profe, gracias. Ustedes. Hasta luego, maestro, gracias. Hasta luego, compañero. Adiós.